El Evangelio según Isaías, capítulo 5, el siervo escogido. Cascada, ni apagará el pábilo que humearé por medio de la verdad, traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las cosas esperarán su ley, esperarán su ley. El tema de hoy: el Hijo de Dios es presentado al mundo. Dios dijo por medio del profeta Isaías: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 42, 1. El cumplimiento de la profecía. Estas palabras nos llevan al momento cuando el Señor Jesús descendió al Jordán para ser bautizado por Juan. Pues al salir del agua, se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. También se nos afirma que Juan el Bautista vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, sobre Cristo. Marcos 1:10. Bien dijo la profecía: He puesto sobre él mi espíritu. Algo que fue necesario, pues por el espíritu que le fue dado, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y el tentador vino a él después de haber ayunado 40 días y 40 noches. 3 veces rechazó el Señor Jesús al diablo cuando buscaba que desobedeciera a su Padre. Y lo hizo el Señor Jesús
citando las Escrituras al decir, escrito está. Mateo 4, del 1 al 10. Observa que fue el Espíritu Santo, las Sagradas Escrituras, la oración y el ayuno, lo que le dieron a él la victoria. Algo que tú y yo podemos usar también. Por el Espíritu que le fue dado, volvió a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. Y vino a Nazaret, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Esto fue lo que leyó. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Lucas 4, 14 al 19. Y sus más de 30 años de ministerio entre el pueblo, predicando, sanando enfermos, libertando endemoniados y mucho más, comprobaron que Dios le dio de su espíritu con este fin y que cumplió fielmente su misión. Por el Espíritu que le fue dado, leemos que Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos 9:14. 3 puntos de suma importancia. Se ofreció a Dios, se ofreció a sí mismo a Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esto nos dice que lo hizo por mí y por ti. Lo hizo de manera voluntaria y lo hizo de manera perfecta, sin mancha. La Biblia nos asegura, en esa voluntad, Cristo se dio a sí mismo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreos 10:10. Por eso, el profeta termina diciendo, Él traerá justicia a las naciones. La Biblia, en el Nuevo Testamento, lo pone de esta manera. Así que, como la transgresión de uno, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Él traerá justicia. Él dio a todos los hombres la posibilidad de gozar la justificación de vida. Pero la justificación de vida, ¿qué abarca? Primero, que todos mis pecados pasados sean perdonados. El Señor Jesucristo murió por mis pecados y por ello Dios está dispuesto a olvidarlos para siempre. En Hebreos 9:26 leemos que el sacrificio de Cristo fue para quitar de en medio el pecado.
Pero subrayo una frase primera. Se refiere a mis pecados pasados. Entonces, si acepto la oferta de Dios, Él promete absolverme de la condición de muerte que por mi pecado ha sido dictada en mi contra. Pero la oferta de Dios pide que de todo corazón crea que el Señor Jesús dio su vida como mi sustituto y que no hay otra manera en que yo pueda ser libre de la condenación de muerte. Pide que acepte que si Cristo murió por mí, entonces es mi deber vivir para Él. Pide que me comprometa a obedecerle en todo lo que Él me ordene y que me comprometa a ser todo lo que Él espera de mí. 2. Los pecados pasados son perdonados, pero ahora la justificación de vida abarca que ya no peque más cuando sea tentado a desobedecer a Dios. En la Biblia leemos que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Además, su ejemplo es posible de imitar porque para vencer usó los mismos recursos que Dios ha puesto a mi alcance. El Espíritu Santo, que significa poder para luchar y para vencer. La Biblia, que tiene normas que debo de acatar para poder ser apto, diestro en la lucha contra Satanás. Y la oración, para que mi comunicación con Dios no falle y que al usarla, Él me esté diciendo exactamente cómo y con qué armas luchar contra Satanás y vencer. Por esto, ten presente que el Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que Cristo fue tentado de muchas maneras, y subrayo, en situaciones extremas. Fue tentado para tomar caminos que significaran desobedecer a su Padre, pero nunca pecó. Recuerda que lo hizo habiendo tomado forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo venció usando los recursos que tú puedes tener para vencer al pecado hoy. Entonces, porque podemos usar los mismos recursos que Cristo usó, podemos decir, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. 3. La justificación de vida también abarca que el pecado que me rodea no entre a contaminar lo que pienso y lo que hago. Pero hay un requisito. La Biblia dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí estamos pensando
en el pecado hacia el futuro. Si nada me contamina, seré libre de aquellas cosas que pudieran hacerme pecar. Pero andar en luz, la condición que se nos marca, andar en luz significa oír la voz de Cristo, el buen pastor, y seguirle, como está en Juan 8:12 y Juan 10:14 y 28. 2. Usar la Biblia para guiar mis pasos. B. Creer que lo que la luz me muestra como peligro es peligro, para así evitarlo. Juan 12:36 y 1 de Juan 2:10. Ahí está el poder de Cristo. Ahí está su vida perfecta, la Biblia y su voz que me señala el peligro. Pero yo debo de andar en luz para que así Cristo me guarde de toda contaminación y ya no entre pecado a mi vida. Andar en la luz significa la comunión con mis hermanos, quienes me animarán para no caer. Garantiza que no desee proveer para los deseos de mi ayer. Sin Cristo, garantiza la protección de Cristo, quien me defenderá de todo el pecado que me rodea en mi entorno, al vivir en este mundo y al servir a mi Señor. Pero esto solo sucederá si creemos de corazón en el único y sabio Dios, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 24. ¿Qué piensas tú de aquel quien Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? A él oíd. Las palabras las repitió Dios en el monte de la transfiguración y añadió la orden: a él oíd. Te pregunto, ¿lo oyes? ¿Crees lo que te dice? ¿Lo obedeces? Oremos. Dios nuestro, ciertamente presentaste a tu Hijo a este mundo de maneras maravillosas. Tu voz que se oyó desde los cielos: este es mi Hijo amado, el que pusiste sobre él tu espíritu, y en el poder de ese espíritu anduvo haciendo bienes, y su fama se difundió por toda la tierra. Y en él podemos ser más que vencedores. Padre, haznos pensar más en ese don tuyo que diste a este mundo que anda en tantos problemas. Pero al pensar en ello, haznos pensar y sobre todo creer que es poderoso para guardarnos sin caída. Quita de nuestros labios, de nuestra mente, la multitud de excusas y pretextos que construimos cuando te ofendemos, te desobedecemos, y haznos creer y jamás dudar que tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.